Amix, Natsu-sama ha escrito un nuevo relato cortito que incluirá en el libro de recetas de cocina de Mao Mao. El libro se ve precioso y las recetas deliciosas, pero por ahí anda circulando la historia alterna, así que se las traduje y aquí lo tienen. Dulces de cacao. Este contenido es una reedición de la historia corta Dulces de Cacao, que fue un beneficio exclusivo de Animate, una tienda japonesa. ¿Qué estás haciendo? Mientras Mao Mao cocinaba en la cocina del dormitorio, apareció Yao. Por supuesto, Enen estaba con ella. Hoy me enseñaron a hacer unos dulces deliciosos. Hoy, Mao Mao estaba de descanso. Como Suiren le había enseñado a preparar los dulces, había salido a comprar los ingredientes al mediodía y ahora estaba a punto de empezar a prepararlos. Hay muchos ingredientes inusuales, son todos de alta calidad, comentó Enen mientras revisaba los ingredientes. No es como si fuera con el presupuesto de comida de Yao. Harina, azúcar, miel, mantequilla, frutos secos, leche y huevos. También había licor destilado. Como es un dulce de estilo occidental, entonces, ¿qué tal si intentas añadir esto también? Lo que Enen trajo era un recipiente de cerámica. Al mirar qué había dentro, vio unos bloques negros. Cuando Mao Mao se acercó a olerlos, esto es cacao. Mao Mao comparó el cacao con los ingredientes que ya tenía preparados. Tenía una forma distinta al que ella había usado anteriormente, pero sin duda tenía ese aroma tan característico. ¿Por qué tienes esto? De alguna manera, tengo el recuerdo de haber metido la pata antes con esta combinación. Hoy limpié las medicinas viejas en la oficina médica. Me dijeron que podía llevarme a casa cualquier cosa que no fuera especialmente peligrosa de entre lo que se iba a desechar. ¿Por qué no me llamaste? Mao Mao intentó acercarse a Yao, pero Enen se interpuso rápidamente. Pensé que algo así podría pasar, así que traje conmigo todo lo que pude cargar. Enen trajo una cantidad enorme de medicinas envueltas. Enen. Mao Mao humedeció sus ojos con emoción. ¿Puedo darte un beso? Me niego rotundamente. Fue rechazada. Dentro de los envoltorios había varios tipos de medicinas colocadas individualmente en saquitos de tela. Justo cuando Mao Mao, emocionada, estaba por sacarlas, la agarraron de la nuca. No dejes las cosas a medio hacer. Si lo haces, no podrás preparar la cena. Señorita Yao, usted no está preparando nada, ¿verdad? Así, Mao Mao regresó a regañadientes a la preparación de los dulces. Ya que estaba en eso, decidió que las otras dos también ayudaran. Primero, batió los huevos hasta que estuvieron esponjosos. Agregó el queso y el azúcar que había derretido, un poco de harina de trigo y leche. Los frutos secos que habían estado macerándose en el licor destilado y miel se mezclaban con la masa esponjosa. ¿Qué debería hacer con esto? Mao Mao se cruzó de brazos frente a los bloques negros. Como había muchos ingredientes, decidió probar poniendo solo uno. Si se lame tal cual, solo sabe amargo. Para usarlo como chocolate, debido a que combinan bien con lo dulce, intentó triturarlo lo suficiente como para darle sabor y lo mezcló. La masa de color amarillo fue adquiriendo un patrón de mármol. Podría mezclarlo hasta que quedara uniforme, pero así también resultaba interesante. ¿Y ahora qué sigue? Al recipiente. Mao Mao sacó un recipiente de forma extraña y fondo grueso. ¿Ya teníamos una vajilla así? La pedí prestada. Fue entregando junto con un registro del método de preparación. A decir verdad, la razón por la que pudo conseguir ingredientes tan caros fue porque recibió el dinero junto con el plato. Estaba escrito con una caligrafía fluida. Independientemente de las intenciones que tuviera Suiren al escribirlo, Mao Mao sentía que sería aterrador no preparar algo decente. En la cocina había preparado una vaporera. Lo ideal sería hornearlo para que supiera mejor, pero el dormitorio no cuenta con ese tipo de equipo. Mientras siento una ligera decepción por no tener horno, colocó los recipientes en la vaporera. ¡Qué ganas tengo! Yao estaba sonriendo. Mao Mao le dio un codazo suave a Enen. ¿Qué pasa? ¿Conoces los efectos del cacao? ¿No tiene el efecto de bajar la presión arterial y prevenir las manchas y arrugas? ¡Manchas y arrugas! Eso era algo nuevo para Mao Mao. Pensó que acababa de escuchar algo muy interesante. ¿Qué clase de efectos tiene? ¿Quizás efectos que mejoran la salud? Lo que yo sé es que se utiliza como afrodisíaco. Los ojos de Enen brillaron con intensidad. Miraba alternadamente a Yao y a la vaporera. En un gesto inusual, Enen le dedicó una sonrisa a Mao Mao. Para mejorar aún más la calidad de la piel de mi señora, ¿no podría compartirme un poco de ese dulce hecho con cacao? Sus ojos no aceptaban un no por respuesta. ¿Qué debería hacer?
pensó Mao Mao. Vio la mirada seria de Enen y a Yao, que esperaba con ilusión el dulce sin saber nada de esto. El alcohol se evaporará al cocinarlo, ¿no? Como solo puso cacao para dar sabor y color, Mao Mao decidió que no habría problema. Si es la mitad, adelante. Mao Mao sintió un poco de remordimiento en su conciencia. Solo esperaba que Yao sea resistente a los estimulantes. Ya debería estar listo, ¿no? La joven señorita, con los ojos brillando de emoción, sostenía un palillo de bambú y se movía inquieta de un lado a otro. ¿Qué vas a hacer con la otra mitad?, preguntó Enen mientras preparaba un paño para sacar los recipientes. Creo que me lo comeré yo. Ya que te esforzaste tanto, deberías dárselo a tu favorito. Enen lo dijo en un tono ligeramente bromista. ¿Favorito, dices? Mao Mao decidió que, por lo pronto, se aseguraría de separar la porción para entregarla a Suiren. Nota, aquí Enen usó la palabra honmei, que significa favorito o interés romántico principal. Está molestando a Mao Mao, sugiriendo que debería darle el dulce a Jinshi, aunque Mao Mao se hace la que no entiende. Aquí tiene, joven amo. Deja de decirme joven amo. Jinshi aceptó el dulce que Suiren le ofrecía. Últimamente, ella le servía dulces con frecuencia, pero el de hoy tiene un aroma un tanto diferente. ¿No sabe un poco diferente? Vaya, se lo diré a Mao Mao. ¿Ella lo hizo? Sí, pensé en pedirle una probada a cambio de enseñarle el método de preparación. Rió Suiren mientras se cubría la boca con la mano. Jinshi, con una expresión difícil de describir, tomó un bocado pequeño y se lo comió. Días después, en la oficina médica, Loumen se enteró de que Mao Mao había estado comiendo dulces en el palacio interior y, para colmo, dulces que contenían cacao. Pero esa es otra historia. Y eso fue todo, Amix. Cortito, pero bonito. Por cierto, me encantó la expresión de Jinshi cuando comió el dulce de Mao Mao. Esta expresión de difícil de describir es clásica cuando prueba algo de Mao Mao. Es una mezcla de deleite, sospecha por el sabor inusual y el efecto que el cacao, alcohol, empieza a surtir efecto. Y de verdad soy fan de Suiren, ya que como toda abuelita quiere asistir a la boda de su nieto antes de irse con Diosito. Planeó todo para que Mao Mao cocinara y Jinshi terminara comiendo, probablemente disfrutando del resultado de su plan. Y lo más bonito es que todos saben del amor entre Jinshi y Mao Mao, pero nadie se atreve a mencionarlo en voz alta, así ellos pueden seguir pensando que andan en secreto. Pero si hasta Enen se atrevió a molestar a Mao Mao con Jinshi y Loumen se enteró que su hija andaba haciendo y comiendo estimulantes dentro del palacio interno, esperemos que no la regañe. ¿Qué les pareció la historia? Cuéntenme en los comentarios. Y antes de irme, les mando un súper abrazote y un chocolatito de la amistad a mis mejores Amix y Amix especial por patrocinar este video. Y a ti, Amix, que has llegado hasta el final del video, te adoro. Los quiero a todos y los quiero ver en el próximo video. Latido sin control.